Bienvenido al mejor y más poderoso podcast en español de desarrollo personal y espiritual que existe en el mundo. El Mastermind Podcast. Te habla como siempre su host, Derek Israel, y me encuentro bien honrado hoy de estar de nuevo en este podcast. Hace como 5 meses no grabo un episodio. Hace como algunos días atrás subí un episodio, pero ese episodio ya lo había grabado con anterioridad. Estaba en los archivos. Este es el primer episodio como que de este nuevo season. No es un nuevo season, pero espiritualmente un nuevo season para mí, para el podcast, para ti, para todos los que estamos componiendo este proyecto. Me encuentro muy emocionado de estar de vuelta porque lo que voy a estar hablando en estos próximos episodios es bien poderoso. Va a complementar mucho lo que es el Mastermind Podcast Challenge. 365 días, 365 podcasts. Si no sabes lo que es el Mastermind Podcast Challenge, al final de este video, vea el link que está en el caption o en el description que dice comienza el Mastermind Podcast Challenge aquí. Le das clic y comienzas. Algo muy poderoso que se hizo en este mismo podcast. Y estos episodios que voy a estar creando son muy complementarios porque son cosas nuevas que he aprendido, nuevas sofisticaciones y grados de explicación sobre la realidad última de la existencia y del amor incondicional y de la fusión divina con Dios y cómo todo esto correlaciona contigo, conmigo y con lo social y con lo político y cómo todo interconecta de maneras hermosas y poéticas y artísticas, que es lo más lindo porque la vida es sumamente compleja. En esa complejidad existe una eterna y perenne simpleza, pero lo más cool de todo es que esa complejidad simple es artística, o sea, es bella. Porque si fuera compleja y simple, pero no es bella, ok. Pero es bella. O sea, te puedes deleitar en el proceso de entender, de ser, en el proceso de descubrir, de curiosear, en el proceso de amar, de expandir. Es un proceso bello. Doloroso, muy doloroso también. Pero de cuando acá el dolor no es bello. Así que este es el episodio 407. Y vamos de camino a 1500. Y sin más preámbulos, vamos a comenzar con el tema de hoy. Que es que quiero realmente que explores cuál es tu mito en tu vida. ¿Cuál es tu mito en tu vida? Y esto es un tema muy profundo, muy elaborado y muy estudiado por Joseph Campbell. Si no has escuchado ese nombre, usted tiene un gran problema. Porque usted se ha perdido uno de los hombres más brillantes que ha dado la historia de la humanidad. Joseph Campbell. Pero estás a tiempo de hacer tu research, de educarte sobre las teorías de Joseph Campbell. Y, por ejemplo, tengo algunos episodios en el podcast que se llaman El viaje del héroe. Apúntalo para que lo busques después de este.
Y en ese podcast de El viaje del héroe es una idea basada en Joseph Campbell. Y ya ahí yo te lo introduje, por si no lo has escuchado. Si estás viendo este podcast en YouTube, en Facebook Watch o en algún clip de Instagram, pues podrás ver que en el video te estoy enseñando uno de los libros de Joseph Campbell que yo estoy leyendo ahora mismo. Si lo estás escuchando en Spotify, Apple Podcasts, Anchor, SoundCloud, pues el libro se llama The Power of Myth, el poder del mito. Y es un libro muy poderoso donde él explica bastante de lo que te voy a estar hablando hoy, sobre la importancia de tener y mantener y cultivar y nutrir un mito en tu vida para poder generar meaning, significado y para poder espiritualizar la existencia, espiritualizar tu circunstancia y para poder desarrollarte a tu máximo potencial. Sin mito, my friend, estás vacío. Sin mito estás monocromático. Eres de un solo color. Eres blanco y negro. Sin mito eres una oveja. Y tal vez tú te preguntas, Derek, ¿y qué es el mito? El mito es la historia que te repite a ti mismo, la historia que significa tu vida, que le da significado a tu vida. Y esto es sumamente importante porque la mente humana funciona mitológicamente. Más allá que racionalmente. You see. Nosotros vivimos en una época donde pensamos que el raciocinio es Dios. Que el método científico es Dios. Que la lógica es Dios. Que el pensamiento racional tiene todas las respuestas. Y eso proviene desde el siglo XVIII hacia en adelante, donde luego de la era del Enlightenment, como se conoció, el positivismo científico, que es como se conoce también el movimiento, ha impregnado todas las instituciones del pensamiento sociales, las escuelas, las universidades, los paradigmas que se comparten, de tal manera que se nos olvidó la multiperspectividad, la multidimensionalidad de la psique. O sea, que la psique es mucho más que el intelecto racional. No es que el intelecto racional está mal. No, nos ha dado mucho. Pero cuando solamente dependemos de este para vivir, guess what? La depresión nos toca la puerta. La ansiedad nos toca la puerta. El vacío existencial nos toca la puerta. La carencia de propósito nos toca la puerta.
Porque esas cosas no se trastocan racionalmente. Se trastocan espiritualmente, más allá de la razón, de lo lógico, de lo lineal, de las causas y efectos lineales, más allá del tiempo lineal. You see, más allá del tiempo newtoniano y más allá de todo lo cognitivo y de todo lo biológico. Y para accesar a esta multiperspectibilidad de la mente, a estas otras dimensiones de la mente, el mito es un puente. El mito es un puente. Porque el mito, y cuando yo digo mito, piensa en cualquier mito, cualquier leyenda. El mito no es racional, el mito no es intelectual muchas veces. El mito es algo místico, algo encantado, enchanted. Muchas veces hay magia en los mitos, hay dioses, demonios, ángeles, héroes, dragones, fantasías, que navegan por el mundo racional como si tuvieran vaselina y ¡boom! Llegan directo al núcleo de tu inconsciente, a lo que no necesita un 2 más 2 es 4, no necesita linearidad, no necesita ni siquiera a veces el lenguaje. Por eso muchas veces el mito se puede hasta contar con imágenes. Meramente imágenes visuales, mitológicas. Por eso es tan importante también estudiar simbolismos. Y cuando estudias el libro The Power of Myth, del poder del mito, te vas a dar cuenta que muchos de estos mitos muchas veces son cementados en una imagen. Y aquí estoy enseñando para las personas que me están viendo en mi canal de YouTube y Facebook, algunas imágenes del libro para que ustedes puedan contemplar que este libro es muy ilustrado, por eso mismo, porque no solamente te va a brindar lo lingüístico del mito, sino lo pictorial, lo visual. Los seres humanos venimos de una época en donde el mito era sagrado. La historia que contaba la tribu era sagrada. Pero sí, el niño quería ser como el héroe que cogió la espada y mató al dragón. La niña quería ser como la heroína que navegó por el desierto y se volvió reina y se puso la corona y se le convirtió el pelo rubio. Sí. Querían poder matar a la medusa o querían poder derrocar al león de las 3 cabezas. Y esas historias mitológicas tenían un impacto en el carácter de la persona. Cuando la persona enfrentaba su vida diaria, cuando la persona tenía que navegar por su vida, muchas veces el mito orientaba sus decisiones. Y la persona se preguntaba, wow, si Jesús, que es un mito obviamente, si Jesús fue al desierto para luego morir y resucitar, pues eso quiere decir que yo puedo sumergirme en esta depresión, que es una representación del desierto,
para morir, una representación de que tu ego y las partes de ti se vayan, y luego resucitar, una representación de reinventar tu carácter, tu perspectiva. Y la persona podría usar ese mito cristiano para poder sobrellevar un evento en su vida. Ese es solamente un ejemplo. Pero todas las religiones son un mito. Todas las leyendas son un mito. Todos los cuentos de niños son mitos. Muchas películas son mitos. En los mitos se colocan estratégicamente los arquetipos, que son esas ideas espirituales que trascienden el tiempo y el espacio y se manifiestan una y otra vez en todas las épocas. Son el melodrama metafísico de la existencia. Y por eso están ahí en esos mitos, porque tan pronto tú los entiendes, al fin rediriges el río de tu existir por los canales correctos, por los canales de mayor desarrollo y sofisticación espiritual. Así que conectándote con el mito, te estás conectando con una cascada que te dirige hacia la unión, hacia el yoga, hacia la fusión, hacia la salvación, hacia la iluminación. Como tú le quieras definir, como tú lo quieras interpretar, el mito es propio, es un monomito, un mito de ti, del por qué. El mito contesta el porqué de tu vida. Y decía Friedrich Nietzsche, aquel que recuerda su porqué puede soportar cualquier cómo. O sea, aquel que entiende su mito puede soportar cualquier circunstancia en su vida, cualquier vicisitud en su vida. Por eso es que la importancia del mito. La importancia del mito no es para que vivas en una fantasía. No te estoy diciendo que tenemos que regresar a partes más prematuras de nuestra mente meramente por diversión o por regresión o por ser retrógrados en nuestro desarrollo. No, te estoy diciendo que tenemos que volver a pegar en nuestro corazón y en nuestra virtud aquello que antes nos hacía fuerte y combinarlo con lo que sabemos hoy, racional, tecnológico, biológico y neurológico, y combinarlo todo en una armonía. De eso se trata la evolución. No de desechar lo que funciona, sino de integrar lo que funcionaba con lo que funcionará. Eso es pensar teleológicamente orientado hacia el futuro. Y tal vez tú me preguntas, Derek, ¿y cómo demonios entonces creo mi mito, descubro mi mito? Bueno, la recomendación más pura que te tengo es que tienes que empezar a leer más mitología. Leer mitos. Abrir los libros. La mitología griega, la mitología de los vikingos, la mitología romana, la mitología maya, la mitología taína, la mitología musulmán, la mitología cristiana, la mitología oculta, ocultismo, la mitología, you name it, asiática, taoísta, alquímica, astrológica, there's too much, cabalística, es infinito. Pero al leer estas mitologías con una mente abierta y reflexionando en tu vida, vas a empezar a transformar tu vida. Y vas a dejar que ese mito se impregne en tu carácter. Para que tu mente vuelva a accesar a esa dimensión de juego que tanto poder tiene. A esa dimensión arquetipal que tanto poder tiene. Y yo no te puedo decir cuál mito es tu mito, eso lo tienes que descubrir tú.
Y no es como que va a ser, ¡ajá! ¡Descubrí mi mito! No, el mito se reconstruye todos los días. Es como tu personalidad. Es una mitopersonalidad. Es una personalidad mitológica, nanológica, espiritual. You see? Nada más poderoso que poder meditar sobre mitos, poder identificarte con el héroe del mito o con algún personaje del mito. Cada personaje de cada mito tiene algo que enseñarte, una lección que traerte. Por eso lo colocaron como un elemento. Es bien fácil leer en la mitología cristiana e identificarte con Jesús, pero pudiera identificarte con Judas, con Pedro, y analizar qué me puede enseñar este personaje mitológico a mí. O identificarte con el desierto. No necesariamente tiene que ser con una figura humana en el mito. Eso es lo bueno de los mitos, que no necesita ser racional. Pudieras identificarte con un elemento como el desierto, o como el agua, o como el fuego, o como el dragón del mito. ¿Qué te puede enseñar el dragón de ese mito? ¿Qué te puede enseñar la espada de ese mito? El hechizo de ese mito. Y esto es una continua reflexión, un continuo estudio. Y sí, va a incrementar tu autoconocimiento y tu espiritualidad. No te lo estoy diciendo por nada. No estoy haciendo este podcast por nada. No arranco este nuevo season del podcast con este tema por nada. Lo arranco con este tema porque es crítico. Es crítico para tu desarrollo personal y espiritual. Conocer y descubrir y reinventar tu mito todos los días. Tu mente es un mito. Tu espíritu es un mito. Tu existencia es un mito. Pero te toca a ti redescubrirlo. Así que este fue Derek Israel. Si crees que este episodio te dio un poco de valor, no olvides compartirlo con alguien. Envíaselo por alguna plataforma. Créeme que cada vez que tú le das share a esto, eso ayuda un montón a que este mensaje se riegue. Recuerda comenzar el Mastermind Podcast Challenge. Va a salir en el caption o el description. Comenzar el Mastermind Podcast Challenge aquí. Atrévete a hacerlo. Va a ser uno de los mejores retos que vas a que vas a emprender en tu vida. Suscríbete en mi canal de YouTube, Derek Israel, y nos vemos en la próxima, my friend.